¿Qué harías si descubrieras que el mismo imperio que dominó el mundo escondía una poderosa e influyente presencia africana que fue borrada de la historia? Imagina que toda la grandeza de Roma, con sus césares, gladiadores y legiones invencibles, fue construida también por manos africanas. Prepárate, porque hoy te vamos a desvelar una verdad que pocos conocen y que cambiará por completo tu visión de Roma. Lo que sabes sobre el Imperio Romano puede estar incompleto, y lo que descubrirás aquí puede sorprenderte más de lo que imaginas. Roma, imperio de gloria y batallas, fue también escenario de culturas e influencias que la historia oficial intentó ocultar. Pero hoy vamos a exponer cada detalle oculto, pieza por pieza, y desenterrar la verdad que ha permanecido en las sombras por siglos. Atención. Lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre el Imperio Romano. ¿Crees conocer la historia? Piensa otra vez. Hoy vamos a adentrarnos en un capítulo oculto y explosivo que cambiará tu perspectiva para siempre. Los africanos no solo pasaron por el imperio, sino que fueron piezas clave en su construcción, influyendo en la política, la economía y hasta en el trono imperial. Esta es la historia que la versión oficial trató de borrar, pero que aquí revelamos sin filtros. Dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún secreto de la historia que no encontrarás en los libros. Cada vídeo es una puerta a un mundo oculto que está esperando ser descubierto. Cuando hablamos del Imperio Romano, ¿qué nos viene a la mente? Césares poderosos con coronas de laurel, dictando leyes desde sus tronos dorados. Gladiadores cubiertos de sangre luchando por sus vidas en el Coliseo, mientras el público vitoreaba con fervor. Legiones invencibles marchando al unísono, sus escudos brillando al sol y sus sandalias resonando en las vías empedradas de Roma. Todo esto forma parte de la narrativa gloriosa que hemos escuchado una y otra vez. Pero, ¿y si te dijera que hay una parte oculta de esa historia, una que ha sido deliberadamente borrada de los registros? Imagina descubrir que la historia que conoces es solo la mitad de la verdad. La otra mitad está llena de rostros y voces que han sido silenciados por siglos. Los africanos no fueron meros espectadores en el escenario del Imperio Romano, fueron piezas fundamentales en el corazón del imperio más poderoso de la antigüedad. No solo caminaban por las calles de Roma, sino que también trazaban estrategias en los campos de batalla, lideraban ejércitos, y ocupaban posiciones de poder en el Senado. Fueron arquitectos del poder, mentes brillantes detrás de las conquistas y visionarios que moldearon el curso de la historia romana. Piensa en esto, las grandiosas obras arquitectónicas de Roma, sus imponentes acueductos, templos y fortalezas, también llevan el sello de la ingeniería africana. Las riquezas que fluían hacia el corazón del imperio provenían de rutas comerciales africanas, llenando las arcas romanas de marfil, especias, y piedras preciosas. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes sobre Roma. La historia que conocemos fue escrita por los vencedores, pero, ¿qué pasó con las voces de aquellos que también construyeron ese imperio? ¿Y si algunas verdades hubieran sido enterradas junto con los secretos del imperio? Es hora de desenterrar esas historias ocultas y darles el lugar que merecen en la narrativa del mundo antiguo. El mar Mediterráneo no era simplemente una línea que separaba continentes. Era mucho más que un límite geográfico, era la arteria vital que bombeaba la sangre cultural, económica y social del Imperio Romano. Este vasto mar azul era el hilo invisible que tejía la red de conexiones entre Roma y África, transformando al imperio en un auténtico crisol de culturas y tradiciones. Ciudades costeras como Cerne, enclavada en las costas africanas, y las legendarias columnas de Hércules, actual estrecho de Gibraltar, no eran simples puntos en el mapa. Eran hervideros de actividad, donde los comerciantes etíopes y romanos se encontraban para intercambiar no solo bienes, sino también ideas y conocimientos. Los barcos llegaban cargados de marfil reluciente, pieles exóticas de leopardos y cebras, vinos raros que embriagaban los paladares más exigentes de Roma, y piedras preciosas que adornaban a la élite imperial. Pero el Mediterráneo no solo transportaba riquezas materiales. También era un corredor de filosofías, religiones y sabiduría ancestral. Las embarcaciones que cruzaban sus aguas llevaban consigo las creencias y costumbres africanas,
que lentamente se fueron infiltrando en la vida cotidiana de Roma. Dioses africanos comenzaron a encontrar su lugar en los templos romanos, y las tradiciones africanas influyeron en festivales, rituales y expresiones artísticas. Esta rica interacción no solo impulsó la economía romana, sino que también moldeó su cultura, su arte y hasta su política. Las decisiones que se tomaban en el Senado de Roma no estaban desvinculadas de la influencia africana. Muchos de los productos que abastecían a la ciudad provenían de África, y la presencia africana en la vida romana era innegable. Imagina por un momento el impacto de una África conectada directamente al corazón del imperio. Los mercados de Roma estaban llenos de voces que hablaban en diversos dialectos, negociando con énfasis y pasión. Los templos acogían no solo a los dioses romanos tradicionales, sino también a deidades extranjeras, traídas por comerciantes y soldados africanos que dejaron su huella espiritual en el imperio. Las calles empedradas de Roma resonaban con los ecos de culturas entrelazadas, música, danzas y costumbres que se mezclaban en una sinfonía de diversidad. Cada rincón del imperio respiraba esta influencia. Desde las decoraciones en las villas de la aristocracia romana hasta los patrones en la cerámica y las vestimentas de la élite, la esencia africana estaba entretejida en el tejido de la vida romana. Esta conexión no era periférica, era el alma misma del imperio romano en su apogeo. La historia que nos contaron omitió estas conexiones esenciales, pero hoy revelamos la verdad: África no solo era un proveedor de bienes, sino un pilar fundamental en la formación del imperio romano. Ahora, prepara tu corazón. En 1953, arqueólogos en Inglaterra hicieron un descubrimiento sorprendente. El esqueleto de una joven de ascendencia norteafricana, que vivió entre el 200 y el 250 después de Cristo, fue encontrado en Beachy Head. No era una viajera ocasional. Era una ciudadana romana de pleno derecho, que vivía en una sociedad que muchos creían exclusivamente europea. Bandera de Reino Unido. Y la cosa no se detuvo allí. En 1901, en York, se desenterró otro esqueleto africano, y no era de un esclavo. Esta persona fue enterrada con honores, rodeada de joyas de marfil, aretes de oro y artefactos lujosos, indicativos de una alta posición social. Estos hallazgos desafían la narrativa tradicional de una Europa antigua aislada y homogénea. Lo más intrigante, ¿por qué estas historias quedaron fuera de los libros? ¿Qué intereses se ocultan detrás de esta omisión histórica? ¿Sabías que el famoso muro de Adriano, esa monumental barrera que separaba el imperio de lo que hoy es Escocia, estaba protegido por tropas africanas? Inscripciones del siglo IV después de Cristo revelan la presencia de soldados procedentes de Mauritania, la actual Marruecos, defendiendo el imperio en las fronteras más lejanas. Burrito, estos guerreros no solo eran combatientes, sino también ingenieros, estrategas y líderes militares que desempeñaron papeles fundamentales en la expansión y mantenimiento del imperio. ¿Y quién trajo a estos soldados? Nada menos que Septimio Severo, el primer emperador africano de Roma. Severo, nacido en Libia, no solo dirigió el imperio, sino que también dejó un legado que cambió para siempre la historia de Roma. Bajo su mando, la presencia africana en Roma no fue la excepción, sino la regla. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el presente? Mucho más de lo que podrías pensar. El sistema de reclutamiento militar que conocemos hoy tiene sus raíces en la diversificación de tropas implementada por el Imperio Romano. Las rutas comerciales globales que conectan los continentes son legados directos de las redes establecidas entre Roma y África. Incluso la diversidad cultural que vemos en la Europa moderna tiene su origen en esta mezcla de pueblos. La presencia africana fue crucial en la configuración de esta historia. Cuestionaron los estereotipos, rompieron barreras y ayudaron a construir las bases del mundo occidental moderno. Cuando miras las contribuciones culturales, arquitectónicas y sociales de la Roma, no era solo un imperio europeo. Era un imperio multicultural, un mosaico de culturas, y los africanos eran una parte vital de ese mecanismo. Pero, ¿por qué se borró esta parte de la historia? ¿Quién tiene interés en ocultar estas verdades?
¿Qué dice esto sobre cómo percibimos la historia hoy? Es hora de cuestionar lo que realmente sabemos sobre el pasado. Es más, ¿crees que estamos repitiendo estos errores hoy? La manera en que interpretamos la historia afecta directamente cómo vemos el presente y cómo construimos el futuro. La historia no se trata solo del pasado, sino también de cómo comprendemos nuestro papel en el mundo actual. ¿Disfrutaste descubriendo el lado oculto de la historia de Roma? Entonces dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este vídeo con tus amigos para que también conozcan esta verdad. En el próximo vídeo, revelaremos cómo los secretos prohibidos de la masonería están relacionados con la caída del Imperio Romano. No querrás perdértelo. Estas revelaciones son solo la superficie de la historia oculta del Imperio Romano. En el siguiente vídeo, profundizaremos aún más en las condiciones de vida de estos pueblos esclavizados y mostraremos cómo la antigua Roma lidió con sus diversas culturas. Manténganse al tanto.